Gracias por estar aquí eh, en esta exposición personal, La melancolía de la materia, curada por Elena Lugo, y en este espacio Sun Gallery, llevado por Sebastián y varios otros. La diferencia que podría decir fundamental entre mi obra anterior y lo que vamos a ver en esta exposición es el concepto del ser humano, la posición del ser humano frente al futuro. Antes creo que el ser humano era el punto nodal de las consideraciones que estaba haciendo y la obra: creaciones humanas, espacios humanos, futuros humanos, etc. Y lo que empecé a trabajar desde hace 3 años fue más una consideración, pues que se podría decir posthumana o no humana, es decir, empecé a considerar todos los demás entes y todos los demás objetos que rodean al ser humano o con los que convivimos en el planeta, ¿no? Y esto, pues evidentemente muy ligado también a preocupaciones de cambio climático, de estas crisis ecológicas que se están haciendo cada vez más urgentes, más importantes, más preocupantes, ¿no? Y que nos empujan también a pensar en estos futuros que se ven ya como muy cercanos y muy plausibles de lo que puede ser. Aunque no necesariamente apocalípticos o no necesariamente catastróficos, lo cual también es una diferencia fundamental con lo que estaba haciendo antes. Antes podría decir que tenía un sentido como un tanto más fatalista en cuanto al futuro, ¿no? Y con esta obra, con esta serie de trabajos, creo que también ha habido un giro, no diría necesariamente optimista, pero sí pensar en que un fin del mundo en realidad no es el fin del mundo, ¿no? Se pueden terminar muchas cosas y muchas veces han terminado, han habido muchos fines del mundo, pero de alguna manera tanto la vida como el planeta, como las cosas aquí y digamos en el universo entero, pues han continuado, se han seguido transformando, han evolucionado, han cambiado, ¿no? Entonces, la exposición creo que tiene mucho que ver con eso, mucho con esta idea de futuros posthumanos en los que pienso mucho en qué va a pasar con los demás entes vivos y no vivos, todo lo que se puede llamar objetos, después de una catástrofe en la que tal vez nosotros ya no seamos un agente de cambio o no seamos, digamos, el punto central de lo que venga después, ¿no? Lo primero que encontramos aquí son estas cajas de luz, que digamos son también, yo creo que las piezas centrales, junto con la pieza que vamos a ver en el último espacio, que fueron un poco como la columna vertebral de todo el proyecto que he estado trabajando. Y la idea, el concepto principal que me surgió para trabajar con esto es qué va a pasar con los objetos, y especialmente con los objetos hechos por el hombre, por el ser humano, después de que ya no haya este ser humano que les dé uso y significado. Entonces la idea, y esto también basado en cosas que ya están sucediendo, es que estos objetos van a empezar a entrar en una simbiosis con el mundo natural y orgánico, y se van a empezar a generar pues, nuevos entes, nuevos organismos a partir de esto, que ya es algo que está pasando, de hecho ya ahora, ¿no? En el océano, estas cosas que le están llamando, no recuerdo el nombre, una cosa con plásticos, donde están los microplásticos y entonces se empiezan a combinar con sedimentos, se empiezan a combinar con arena, con piedras, etcétera, y se hacen estos como aglomerados
de objetos sintéticos y de objetos orgánicos, ¿no? Y entonces un poco estas cajas de luz reflejan un poco esto, ¿no? Hay elementos orgánicos, hay elementos sintéticos y la forma de trabajarlos es puramente digital también, ¿no? Pero curiosamente son trabajados en programas digitales, pero trabajados de una manera, digamos, que se podría llamar orgánica, porque a través del software que utilizo, lo que sucede con ellos es que se hacen simulaciones de procesos biológicos y físicos, ¿no? O sea, procesos biológicos que reflejan procesos o el mundo físico en el que estamos, ¿no? Que finalmente es lo que hace un programa en modelado 3D y toda esta serie de programas es como una transposición, una extrapolación del mundo real, de las leyes de la física en espacios virtuales y digitales, ¿no? Entonces, estos objetos, que yo les llamo post-objetos, lo que sucede con ellos es precisamente eso, ¿no? Hay una conglomeración de objetos virtuales que luego son envueltos en tejidos digitales y después, a través de un proceso de simulación, más no animación, esa es una distinción importante, porque en la animación tú como creador determinas el movimiento que van a tener las cosas. Y en una simulación tú lo que haces es que a través de algoritmos y un poco de programación haces que crezcan cosas, pero que las cosas que crecen no tienes un control determinado sobre la forma y el tiempo en el que va a suceder esto. Entonces, todos los pequeños detalles que se ven en las piezas, que se ven como una especie de microorganismos o defectos, o no sé, o sea, no sé qué le podemos llamar a esas cosas, surgen a través de estas simulaciones. Ahora, tenemos otra pieza en esta primera sala, que es esta losa o esta lápida, muchos la han considerado como una lápida, que fue una de las piezas, de las últimas piezas que se producieron para la exposición. Y la idea que tenía era este juego entre temporalidades y entre materiales, que también es algo muy importante y ha sido muy importante en esta serie de trabajos, un regreso a lo material, ¿no? Sea digital o sea material realmente presente. He tenido un interés profundo por recuperar la idea como de la materia, ¿no? Que creo que es uno de los elementos más esenciales en el campo de las artes visuales, el pensar en la idea de la materia, la textura, de dónde viene, ¿no? De sentir esa cosa, ¿no? Y bueno, y por otro lado, esta idea como de esos tiempos humanos y esos tiempos que sobrepasan lo humano, que son los tiempos geológicos, ¿no? Hay esta idea que se llama el tiempo geológico profundo, que es el concepto, este tiempo de estas eras geológicas, ¿no? Que son inabarcables para nosotros, para nuestras conciencias, ¿no? En abstracto podemos pensar en eso, pero realmente como ser capaces como de sentirlo o de estar realmente inmersos en ese tiempo, se nos sale de las manos, ¿no? Son temporalidades demasiado extensas para nosotros, ¿no? Digo, ya me podría clavar en las eras geológicas comparadas con el tiempo que hemos estado nosotros como especie aquí, o sea, es nada, ¿no? Absolutamente nada. Y entonces un poco la pieza engloba esas dos ideas. Por un lado, el material de la losa, por ejemplo, es roca caliza, piedra caliza, que es una de las piedras, una de las rocas que están formadas a partir de restos fósiles, ¿no? Entonces son procesos de miles de años o de millones de años para que se formen estas piedras que luego pues tienen este uso humano normalmente decorativo, ¿no?
o arquitectónico. Y, eh, y por otro lado, bueno, la intervención que tiene de las palabras, que ahora voy a explicar qué sentido tienen, están rellenas con aceite de motor ya en desuso. Entonces, de alguna manera, es hacer esa combinación entre tiempos humanos y tiempos geológicos, ¿no? En la sola pieza. Ahora, el listado de palabras que conforman la pieza, yo quería hacer una serie de palabras, una lista de palabras que de alguna manera pudieran relacionarse tanto con procesos evolutivos y procesos geológicos y biológicos, como con procesos históricos, procesos humanos, ¿no? Entonces, a partir de hacer varias listas, una serie de listas de palabras, pues se fue refinando. De hecho, al final, un poco lo trabajé con una inteligencia artificial para que me diera como su opinión experta de cuál era la lista de palabras que yo le estaba dando, cuáles eran las palabras que más a su consideración podían relacionarse tanto con esos procesos evolutivos geológicos como con esos procesos humanos históricos. Y entonces, bueno, pues dio como resultado esta lista: desviación, reiteración, mutación, adaptación, que es mucho una cosa evolutiva, ¿no? Luego viene invención, revolución y emancipación, que son palabras que relacionamos mucho con procesos históricos, ¿no? Y al final cierra todo con la idea de simbiosis, que creo que también engloba un poco toda la muestra, ¿no? Esta idea de entrar en una colaboración, en un proceso de entendimiento y de cooperación entre distintos entes, ¿no? Humanos, no humanos, o puramente no humanos, digitales, orgánicos, o sea, todo, ¿no? Continuemos a la siguiente sala. Esta sala lo que tiene de particular es que tiene este espacio bajo suelo. Yo creo que es como el elemento distintivo de la galería, de Sack Gallery, y se presta mucho a hacer intervenciones, ¿no? Entonces, esta intervención fue hecha a propósito, esta instalación fue hecha a propósito de la muestra, y ahora hablaré un poco de qué la compone y por qué la hicimos así. Y al mismo tiempo, bueno, pues es el espacio central, ¿no? Es el espacio que de alguna manera conecta las otras dos salas. Y hablando con la curadora Elena Lugo sobre qué piezas meter en esta sala, acordamos, finalmente hicimos una revisión extensa de mi obra y acordamos mostrar esta obra en video, que es la pieza más antigua de toda la muestra. Es una obra de 2015. El video se titula Prologue to the Book of Poisons, prólogo al libro de los venenos, y bueno, tiene una historia un poco larga de por qué viene ahí. Yo estaba muy interesado en ese momento también en esos contrastes entre lo natural y lo cultural, ¿no? Lo orgánico y lo humano, etcétera, ¿no? Y en esa división profunda que se hizo a partir de la Ilustración y en consecuencia de la Revolución Industrial. Y entonces, bueno, el video tiene mucho que ver con eso. Lo que muestra el video es un contraste entre paisajes naturales y paisajes urbanos, paisajes arquitectónicos. Entonces está compuesto por varias tomas filmadas tanto en Escocia, todos los paisajes naturales, como en Londres, los paisajes urbanos. Y además tiene un par de inserts de imágenes de proyectos arquitectónicos de Le Corbusier y de Frank Lloyd Wright, de proyectos utópicos de ciudades que hicieron ellos, ciudades que nunca se realizaron, ¿no? Nunca se llevaron a cabo. Entonces también es esta idea de la promesa de la modernidad,
¿no? Que es mucho de la Ilustración y todo lo que sucedió desde entonces y todo el siglo XX, esa idea del progreso humano, ¿no? El progreso como vehículo, pues, de emancipación y del mayor logro que puede tener la humanidad, ese concepto de progreso. Y un poco, pues yo desde entonces ya lo estaba cuestionando, esta idea de progreso, ¿no? Y bueno, finalmente la instalación, que como dije, se hizo para el sitio en específico, fue una instalación que trabajé en colaboración con un arquitecto, Alejandro Argumedo, que hace también como mucha arquitectura muy conceptual y como arquitectura experimental, se podría llamar lo que él hace. Y entonces estamos hablando de cómo hacer una instalación que de alguna manera conectara las distintas piezas y englobar un poquito también pues todo el concepto en general. Y entonces yo lo que quería era que quisiéramos como una especie de modelo, maqueta de ciudad, y que de alguna manera sucediera algo ahí con ella, ¿no? Y entonces a él se le ocurrió trabajar con estos bloques de concreto para construcción y con ellos hacer esta especie de modelo. Y fue lo que trabajamos. De hecho, nos basamos originalmente, y todavía un poquito está reflejado ahí, en el trazado urbano de Tenochtitlán y de las primeras calles y avenidas de la Ciudad de México, ¿no? Que tenía una disposición como más radial y luego se fueron haciendo estas avenidas hacia los exteriores y de ahí fue creciendo este monstruo en el que vivimos ahora, ¿no? Y bueno, hicimos la instalación, la probamos varias veces, pero sentíamos que faltaba algún elemento, alguna cosa que conectara mucho más con las otras piezas. Digo, esa maqueta ya dialoga muy bien con el video, pero sentíamos que faltaba algo, ¿no? Y entonces se nos ocurrió utilizar un plástico muy delgado para cubrir toda la instalación y ya con ese solo elemento exactamente hace un diálogo con las dos piezas que tenemos en las otras dos salas, tanto las cajas de luz, las digitales, como la escultura que vamos a ver en un momento, ¿no? Que tiene que ver con esta idea como de envolver algo, de velarlo algo, de hacer una especie de membrana que conecta pues, lo que está adentro, lo que está envuelto con ese exterior. Tiene dos elementos más, que son unos ventiladores que se encienden cada determinado tiempo. Entonces lo que hacen los ventiladores es que hacen que el plástico se eleve y entonces todo se vuelva muy borroso y en el momento que se vuelven a apagar los ventiladores va cayendo lentamente este plástico y va adquiriendo otra vez las formas de los elementos que están ahí, ¿no? Bueno, finalmente en esta sala tenemos la pieza principal, que es esta escultura que se titula The Unthinkable Fossil o el fósil impensable. Y es también, junto con las cajas de luz, pues una de las piezas centrales, de las piezas medulares de todo el proyecto y de toda la obra que he estado realizando en estos años. Y la pieza consiste precisamente en esa combinación entre elementos humanos y elementos no humanos. Por un lado hay una colección de objetos producidos por el hombre, objetos de producción industrial, con los que se hace una composición, lo que se llama un ensamblaje, un assemblage, que es lo mismo que un collage, pero digamos con objetos en tercera dimensión, ¿no? Y entonces ese assemblage luego lo que se hace es envolverlo en
en una fina capa de biomateriales. En este caso decidí usar una kombucha. La kombucha es una bacteria que tiene miles de usos, se puede usar para miles de cosas y precisamente es uno de los materiales, digamos, que más se está utilizando ahorita, por ejemplo, en diseño industrial, en diseño de modas, por ejemplo, diseño textil, digamos. Con esta idea como de repensar precisamente la producción del objeto, ¿no? Mucho lo que está haciendo el diseño industrial ahora es hacer objetos pensando en la idea de degradación y de biodegradación, ¿no? Objetos que ya no se conviertan en basura, sino objetos que después de su uso puedan reintegrarse orgánicamente pues, con todo lo demás. Bueno, y entonces, la kombucha es esta bacteria que es un organismo que está vivo. Tú lo puedes cultivar y lo puedes mantener vivo siempre y cuando lo estés alimentando y esté en condiciones óptimas de humedad, pues se va a mantener vivo. Y entonces, decidí usar kombucha para esta pieza por esas mismas razones, ¿no? Hay otras de las mismas piezas, hay otras que hemos trabajado en el estudio con féculas, con agar, por ejemplo, que se usa mucho para hacer bioplásticos, y pues todas responden de maneras muy, muy diferentes, ¿no? Es decir, yo pongo los ingredientes básicos para que algo suceda con la pieza. Y luego ya la pieza adquiere su propia autonomía, que es un poquito pues esa base, ese fundamento conceptual del que parto. Un poco lo que les platicaba al principio era eso, ¿no? Estos objetos o post-objetos que ya no tienen esa intervención humana, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo entran en esa simbiosis con el mundo natural, con el mundo orgánico? Y de alguna forma adquiere una autonomía, ¿no? Y entonces estas esculturas realmente encarnan eso y lo hacen realmente efectivo, o sea, realmente sucede con ellas, ¿no? Acá está otra de las piezas más recientes. Yo creo que esta fue creo que la piedra fue la última y esta fue la anterior, que también se hicieron en el periodo inmediatamente anterior a la exposición. Y aquí lo que hice fue un juego con inteligencia artificial. Estuve varios días, yo creo que como 2 semanas, trabajando con GPT-3, fue todavía en ese momento. Ahorita ya está la versión 4, que está todavía más desarrollada. Y estuve, entrenando y sofisticando el prompt que le di para escribir un poema. La intención era que escribiera un poema. Y entonces fue mucho prueba y error, y estar ahí sentado con la inteligencia artificial, refinando y que fuera entendiendo ella de alguna manera. Es muy raro hablar de esta forma, ¿no? Como que me entienda, como que aprenda, como que no. Que fuera entendiendo lo que yo buscaba y un poco como la línea poética que yo le estaba pidiendo, ¿no? Y entonces el prompt al final fue algo así como que escribe un poema experimental sobre la toma de conciencia de un organismo, de un nuevo organismo, después del que el ser humano ya no está aquí. Y entonces, pues fue esto lo que sacó, y fue realmente muy impactante, porque desde el momento en que leí esta versión del poema, que fue la versión que utilicé al final, y mostrarlo a varios colegas, varias gente, la reacción era igual, o sea, era como una respuesta como muy emocional ante el poema, ¿no? Y entonces, pues
es muy fuerte pensar en eso, ¿no? ¿Cómo es posible que algo, un poema no escrito por un ser humano tenga la capacidad de conmoverte, ¿no? Entonces, pues evidentemente referencia a otros poetas, referencia a un tipo de comunicación, un tipo de lenguaje 100% humano, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo es esta cuestión, ¿no? Como ese diálogo entre lo humano y lo no humano, ya considerado pues como entes sintéticos, ¿no? Ya capaces de generar este tipo de respuestas. Y entonces, bueno, yo lo que quería hacer desde el inicio era cómo darle forma a ese poema, y era la idea como de hacer un manto, ¿no? Por estas connotaciones también de lo sagrado que llega a tener el manto, que son pues estos textos como de pronto como muy dogmáticos, ¿no? O sea, pienso mucho precisamente en mantos religiosos, en esta cosa de los 10 mandamientos, por ejemplo, qué sé yo, que son como los libros sagrados, etcétera, ¿no? Que es la palabra, esa importancia que le das a la palabra, ¿no? Como una especie precisamente como de mandamiento, dogma, qué sé yo, ¿no? Y entonces, bueno, hicimos un bordado, que fue un bordado también digital. La tela que seleccioné fue como la tela más sintética que se me pudo ocurrir, con esos colores, esos tonos tornasoles también, que de pronto también estaba haciendo esta asociación con aceites, gasolinas, que de pronto llegan a tener esas tonalidades tornasoles, ¿no? Cuando las combinas con agua. Eso pasa, pero bueno, pero finalmente también tiene esas intervenciones con musgos, que es una vez más poner a dialogar entes y materiales sintéticos y orgánicos. Y entonces el musgo lo que hacemos es estarlo alimentando y también tenerlo en condiciones de humedad ideales para que vaya creciendo y de alguna manera se vaya apropiando del manto. Que cuando estábamos haciendo la selección de obras, la curadora Elena y yo teníamos una serie de obras montadas en este espacio, entre ellas el dibujo que enviamos a la otra sala. Y bueno, decimos que estas dos piezas estaban muy bien y dialogaban muy bien en el espacio, pero que nos faltaba algo. Nos estaban sobrando piezas, pero estaba faltando alguna cosa. Y entonces Elena recuerdo muy bien, dijo: nos falta un detallito, algo pequeño, ¿no? Te puedes aventar un dibujo, te puedes hacer una pintura o algo. Dije, sí, va, sin broncas, hago algo. Y fue esta pintura que hice como en 2 semanas, así específicamente para la exposición, pero fue muy bonito la forma en la que vino la idea. Fue muy orgánico, porque fue uno de esos momentos de inspiración en los que simplemente te llega la idea, sin pensarlo, sin darle vueltas, simplemente llega y pum, ¿no? Y no sé por qué recordé la primera escena de esta película de David Lynch, Blue Velvet. Creo que es su tercera, cuarta película, si no me equivoco. Y la película empieza así, que el personaje principal son unos suburbios, un pequeño pueblo en Estados Unidos en los 80. El personaje principal va caminando por una calle, de estas calles perfectas americanas, ¿no? Que tienen su jardincito y todo muy puesto, y va caminando y se encuentra una oreja humana en uno de estos jardines. Y eso detona todo lo que ocurre en la película. Entonces, para mí, sin pensarlo ni nada, fue como esa imagen de la oreja en el pasto, ¿no? O sea, sentí
que de alguna forma dialogaba y englobaba absolutamente todo, ¿no? Y además creo que cierra perfectamente la muestra porque es el único elemento antropomórfico en toda la exposición, el único elemento antropomórfico que hay, ¿no? Y es un poco pensado, digamos, al revés, es introducir un elemento humano dentro de un espacio orgánico y natural, ¿no? Entonces dialoga con todo y cierra de esa manera, ¿no? Tal vez diciendo, podemos seguir aquí, ¿no? Podemos dialogar, somos parte de esto, ¿no? Somos parte de todo esto que nos rodea, ¿no? Tanto sintéticos como orgánicos, somos nosotros parte de eso, ¿no? Dejemos de pensarnos como esa división y dejemos de pensarnos como esa parte y tal vez asumamos que somos parte de todo esto y entonces, pues, a ver qué viene, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿De qué manera evolucionamos, cambiamos y nos adaptamos, ¿no? Pues es todo. Muchísimas gracias.